Bueno, buenas tardes. Acá estamos con Marilyn Granada. Toda una vida dedicada a la danza, decíamos, bailarina, docente, gestora cultural del Chaco, ¿no? Coreógrafa, que trabajaste durante 10 años o más con la comunidad Wichi. Estabas hablando sobre la danza indígena, que después continuaremos con eso. Y también ¿Cómo no? directora artística del área de danza del Instituto de Cultura, ¿no? Que estuviste más de 10 años, de 2007 a 2018. Y bueno, bienvenida acá a este ciclo de entrevistas sobre las experiencias del cuerpo que danza hoy. Me gustaría que me cuentes un poco tu labor como artista en el mundo de la danza, en el Chaco, cómo se vive ahí y cómo se vive hoy, ¿no? El cuerpo y la danza y el trabajo a través de estas formas virtuales, ¿no? Que por un lado nos permiten encontrarnos y por Claro, otro sí. lado afectan la sensorialidad. Bueno, muchas gracias, Marilyn. No, gracias a vos, Dulcinea, y bueno, un saludo a todos los que nos puedan ver. Sí, yo estoy acá en el Chaco y toda mi vida me quedé a la edad, tengo 62 años, así que desde los 8 años que empecé a estudiar, lo elegí como vocación, como forma de vida, y transité distintas facetas, como bien dijiste, y creo que danzar en el Chaco o hacer danza en el Chaco es muy interesante porque al contrario de lo que se piense de como una provincia periférica y llena de carencias, que también es un aspecto de la realidad, es un territorio lleno de magia, lleno de riquezas insospechadas, y donde está todo por hacerse. Hay como un perpetuo, una perpetua épica, digamos, de ser los primeros, digamos, de hacer por primera vez algo, de fundar algo, de llevar la danza a un espacio que nunca se la vio. Así que Chaco es una provincia que tiene una energía muy particular, que tiene que ver con un quehacer, con un hacer, ¿no? Es como que el Chaco es gente de acción, digamos. Y bueno, eso se emparenta con una forma de hacer danza muy desde el cuerpo, desde lo sensorial, de lo sensual, de un cuerpo muy descubierto por el calor, de una forma de estar en el mundo, digamos, ¿no? Y bueno, a mí vengo de una formación clásica, y tuve la suerte inmensa de que en una provincia donde no existía la palabra bailarina como profesión, mi generación pudo inaugurar, hablando de eso, la profesión de bailarina, con un sueldo, con una programación, porque se fundó en el año 1981 el Ballet Oficial del Chaco, al cual yo pertenecí como bailarina, como asistente, y en los últimos años también fui directora, siendo muy, muy joven. A menos de 30 años tenía cuando fui directora. Y bueno, eso lamentablemente después terminó, pero bueno, lo que digo fue que hubo ese impulso de en un lugar donde se explicaba hasta lo que era la palabra ballet cuando bailábamos, de llegar a concretar un cuerpo de baile que tenía un perfil propio. O sea, que eso me parece muy interesante, que la danza en el Chaco siempre tiene como ribetes que tienen que ver con su idiosincrasia, con su contexto. O sea, nosotros bailábamos en punta, pero bailábamos sabiendo lo que bailábamos, digamos, y haciendo un repertorio que iba desde lo clásico hasta lo popular, tango, chamamé, música contemporánea, porque mi directora, mi maestra, que se llamó Chita Pellegrini, que hoy en día su nombre es el de la antigua escuela de danza, que ahora es un instituto terciario donde se forman distintas carreras de danza, tenía esa cosa de estar muy enraizada, digamos, y entender para qué servía la danza, digamos, que nosotros no teníamos que hacer una Giselle desubicada que no entendía nada así. Hacíamos Giselle y explicábamos que era Giselle, pero después bailábamos unos tangos en punta o bailábamos chamamé, que es la música que nos identifica a la gente del litoral, y todo se hacía con un cuidado y una cosa que era conmovedora, ¿no? Porque
digamos, yo siempre bailé y siempre digo hasta ahora, los bailarines del Chaco, pero no solo del Chaco, creo que de muchas partes del país, están acostumbrados a, como yo digo, a crear los espacios, ¿no? Que es muy interesante. O sea, los bailarines del interior, sobre todo, en el Chaco particularmente, crean espacios escénicos ahí donde bailan. Y eso yo lo viví siendo muy joven, con este ballet donde bailábamos, me acuerdo una vez nos cambiamos la habitación de un cura porque bailábamos al lado de una iglesia, o en canchas de básquet, o en el salón de la cooperativa, o en la plaza. Y digamos, eso sigue todavía porque por más que actualmente el Chaco tiene muchos centros culturales del Bicentenario, que se llaman, que fue como una gran, un gran progreso para la gente de danza contar con espacios más dignos, más adecuados, con pisos mejores para bailar a partir de una serie de casas del Bicentenario que se crearon. Igual sigue habiendo lugares donde todavía no hay espacios adecuados, y sin embargo la gente baila, la gente sigue bailando en las plazas, sigue bailando al aire libre. Por ejemplo, es algo que me conmueve, ¿no? Por un lado el tema ese con los wichí tengo montones de anécdotas. Bueno, yo trabajé en el Sausalito particularmente, que es una comunidad, un pueblo que se creó en la década del 70 a pedido de los mismos indígenas. Es una historia extraordinaria, digamos, donde yo en la década del 90 fui llamada a algo que parecía imposible, que era volver a bailar las danzas que nadie recordaba. O sea que era una tarea imposible, porque yo no sabía esas danzas y ellos decían no nos acordamos. Pero había una asociación cultural que se llamaba Tañí, que era una asociación mayoritariamente de indígenas, que se había propuesto revalorizar su cultura. Habían dicho, vamos a tratar de salvar lo poco que queda antes que se pierda todo, ¿no? Y yo me encontré, en vez de encontrarme con un panorama, aunque era duro, era pobre, era un lugar donde no había luz eléctrica, hasta ahora sigue teniendo más de 250 kilómetros de tierra para llegar hasta la primer localidad con pavimento. O sea, hasta ahora es un lugar particularmente lejano y duro. Me encontré con gente que pensaba que se podía inventar la danza, y eso me pareció maravilloso, que me ofrecieran a mí la oportunidad, porque yo les decía, pero yo no sé danza wichí, y me decía, y nadie sabe, nadie se acuerda, los viejos no quieren contar, porque, bueno, por motivos religiosos había sido muy censurado, bueno, como siempre el cuerpo está ligado como al pecado, en el mal sentido, la mala comprensión que se tiene del cuerpo en Occidente, digamos. Y bueno, todo eso había sido olvidado, y bueno, en esa páramo, digamos, a mí me invitaron a que colaborara, porque yo, bueno, había bailado alguna vez música toba, como se decía en esa época, ahora se dice com, que es el verdadero nombre que ellos quienes han nombrado. Y a partir de ese pequeño trabajo de solista que yo había hecho, pues yo paralelamente a lo de danza clásica había empezado a bailar mis propios temas, y había empezado a difundir lo que sería como una danza contemporánea, en todos los lugares posibles, ¿no? Incluso más que el ballet, digamos, porque al ser yo solista y bueno, iba donde me llamaban. Bueno, entonces este trabajo que yo hice una vez sobre música toba, que se llamó Birinolca, pájaro mensajero, me dio como una fama de bailarina indígena que era totalmente exagerado, porque en realidad yo había tomado música toba porque me parecía interesante musicalmente y rico. Bueno, viste que en la danza folclórica siempre se están buscando sonidos y experiencias nuevas. Y bueno, y ese pequeño trabajo tuvo tal repercusión de que pasé a ser la bailarina especialista en danza indígena. Como yo digo, no lo soy todavía ni nada. Y bueno, me convocaron desde el monte, fui a conocer, y lo que me alentó fue esa capacidad de que me dijeron, bueno, si no nos acordamos, vamos a inventar pasos nuevos, porque queremos contar nuestras historias. Y ahí me pareció que era un hálito de vida, porque si no,
era como, yo soy profesora en historia, ¿no? Y algo estudié antropología, en realidad había querido ser antropóloga, pero no lo fui, no era el momento en ese momento. Y si no, yo hubiera sentido que iba a ser como un relevo etnográfico tristísimo, ¿viste? De la danza que no existía más. Y me encontré con la maravilla de que me dijeran, te pedimos que nos des una técnica, pero nosotros la vamos a hacer ahora en Wichí. Y eso me parece maravilloso, ¿no? Esa cuestión de compartir y crear y de que no estaba muerta, de que la danza no estaba muerta, que nada estaba muerto, porque hasta ahora a mí me conmueve las veces que me llaman desde el monte y demás, que ya hace muchos años yo no trabajo directamente, que ellos me dicen, no, nada termina, Marilyn, mientras somos, todo puede ser. Podemos volver a bailar con vos, o podemos volver a recrear UPA, que fue ese grupo que terminó siendo el producto, digamos, esos talleres que yo di ahí en Sausalito. Bueno, hubo finalmente un deseo de poder mostrar las historias, como ellos decían, no solamente a su comunidad, sino a los blancos, como decían ellos. Y bueno, ahí empezó un recorrido maravilloso, que ahí sí llevó un trabajo de investigación, que fue eso, de bucear en las antiguas danzas, de recopilar música, de escuchar los antiguos relatos, digamos, todas las obras que hizo UPA, que fue ese grupo que yo dirigí, que UPA significa loco, divertido, movedizo, hincha, en cierta forma, o sea, es una persona que no se puede quedar quieta. Bueno, todo eso sí llevó, digamos, como una investigación, pero in situ, digamos, en la acción, digamos, en juntarnos abajo de un árbol o en el río, al lado del río Teuco, y hablar sobre qué cosas ellos querían contar. Era un grupo todo de varones, porque yo tenía alumnas mujeres también, pero finalmente los varones eran los que se animaron a salir del pueblo y a mostrar su danza. Y de esas charlas surgían los temas y cómo contar esas historias, ¿no? Que tienen también algo que me dice importante aportar para la gente de danza, que los wichí nunca bailaron nada que no tuviera fundamento, digamos, ¿no? O sea, es como que, no porque fuera una cosa realista, sino porque cada movimiento estaba fundado en algo profundo, que lo cual me parece interesante también. O sea, no eran formas, ¿no? Si uno hasta ahora ve los videos, que por suerte quedó un registro muy bueno de videos, yo me acuerdo, siempre cuento esta anécdota, que en una obra había como una escena de una cacería, bueno, en medio del agua, y entonces uno hacía como que había un animal adentro del agua, porque era un relato como bastante antiguo, que hablaba de grandes animales que hubo hace muchos años, cuando acá estaba cubierto de hielo el Chaco, ¿no? O sea, es como una memoria de unas glaciaciones, digamos, porque hay memoria de la lluvia de meteoritos, y bueno. Entonces, eso se quiso tomar para una obra. Entonces la escena en sí era que había alguien en el agua cazando, y un animal grande que solo lo mataba, y entonces otro estaba como en la orilla, y finalmente el que quedaba en el agua quedaba, y el que estaba como en la orilla quedaban quietos, ¿no? Unos cuantos segundos, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije, pero, ay, muévanse, porque yo era la que como coordinaba eso, muévanse porque no pasa nada. Y entonces Ernesto, que era el bailarín, me dijo, estoy esperando que flote, me dijo. Y ahí me cambió, ¿no? Porque era un tiempo que él necesitaba para recoger a ese que estaba haciendo que flotaba, digamos, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta de que no era esa visión mía de lo que hay, que es aburrido, o tiene que ser dinámico, o yo con mi mirada blanca, así, como era una directora escénica, porque ellos me habían pedido que querían que yo los ayudara a que eso se mostrara, digamos. Entonces yo dije, bueno, ellos no tenían idea de lo que era un escenario, ¿no? De hecho no había ningún escenario en Sausalito, y la palabra teatro como espacio escénico creo que la pronuncié yo por primera vez, digamos, ¿no? Que era como muy gracioso escuchar la palabra, hablar en wichí de por ahí teatro.
Pero bueno, entonces yo tenía esa idea de cómo tenían que verse. Después me di cuenta que no, que las cosas tenían que verse como ellos querían, porque ese tiempo lento, esa manera de moverse, era un aporte que estaban haciendo los wichí a otra forma de moverse en el mundo, digamos, ¿no? Y de estar en el mundo, digamos, ¿no? Y, y eso para mí es muy valioso, y de ahí, si querés, no sé si es muy largo ya que estoy hablando, pero llevaría a lo actual de la pandemia, ¿no? Esta reflexión que vos me pedís sobre cómo es el cuerpo ahora, cómo está y demás, ¿no? Eh, porque los wichí tienen un verbo que yo nunca lo escuché en ningún lado, que es pacienciar, pacienciar, o sea, tener una infinita paciencia. Y ellos la han aplicado con su vida, con su historia, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, en Nueva Pompeya, que es un pueblo cercano, esperaron 100 años a que les otorgaran unas tierras. Pero 100 años, 100 realmente, y los esperaron, simplemente esperaron hasta que finalmente le dieron las tierras. Y, y esa cosa estoica así de esperar, bueno, lo he visto muchísimas veces. Una vez hubo alumnos que me esperaron 6 horas abajo de un árbol, al costado de una ruta, porque yo iba a pasar y les iba a dar una clase de danza. Mira, En un lugar que... perdón, Marilyn, ¿Sí? una pregunta. Esa espera, esa infinita paciencia es pasiva o hay acción? Y es una forma de estar, de ser, digamos, porque es como que hay cosas que sí necesitan acción y ellos son activos y resuelven. Pero hay otras cosas que tienen como una idea de que, bueno, que hay que dejar que el tiempo transcurra, que hay una cuestión como de aceptación, que no es lo mismo que resignación, digamos, ¿no? Porque nosotros siempre todo lo cargamos de esa cosa de la eficiencia y la rapidez y qué sé yo. Y por ejemplo, bueno, yo lo llevaría para mí esta etapa de la pandemia es una etapa que hay que tener como una idea de aceptación, pero en un sentido lindo, así como los wichí, o sea, de acepto que es invierno, por ejemplo, acepto, no me enojo con el invierno, no me enojo con el frío, no. Yo me acuerdo que ellos me dijeron, ¿por qué ustedes los blancos se enojan con la lluvia? Porque ellos veían cuando venían acá al pueblo que uno empezaba a llover y uno decía, ufa, llueve, qué macana, no tengo paraguas, no sé qué. Entonces eso me acuerdo, me miraron una vez después de un ensayo en un teatro en Corrientes, me dijeron, ¿por qué ustedes los blancos se enojan con la lluvia? Y sí, claro, porque está internalizado que nos jode, porque nos jode para producir, para ser eficiente, para, no sé, pero en realidad ellos me decían, bueno, nosotros en el monte, ahora no sé, en ese momento decían, nosotros no tenemos paraguas, entonces cuando llueve, paramos, nos quedamos en nuestras casas y nos quedamos en un momento de disfrutar de estar adentro de la casa, de tomar mate, de contar cuentos, de reírnos. Entonces, en esa época, Sausalito no tenía ninguna calle pavimentada. Ahora creo que sí tiene algunas. Entonces, en esa época que yo trabajé esos años, los únicos que salían a embarrarse y a caerse en el barro y a enfermarse eran los blancos, y los indígenas los miraban como diciendo, pero qué necedad, ¿viste? Como ahora cuando decimos, ¿quién va a salir ahora a una manifestación a infectarse? ¿Viste? Para eso es lo mismo, era como decir, ¿por qué los blancos salen a mojarse, a enfermarse, a caerse en el barro? Bueno, porque los blancos eran empleados de algo y el sistema capitalista dice que vos tenés que ir a cumplir con tu presentismo, qué sé yo. Y en ese momento, bueno, había indígenas que trabajaban, alguno era policía, alguno era jefe del servicio civil, del registro civil, había trabajadores, pero la mayoría todavía era como que estaban como libres de eso, ¿no? Entonces no entendían ese porqué, ¿no? Entonces yo en el fondo tuve que aceptar mucho, ¿no? Aceptar la pequeñez de que uno es lo que es un ser humano limitado. En el monte es simple, ¿viste? La vida es simple, es un transcurrir y lo que importa, como me dicen ellos, es querer a los demás y ser felices con nuestra familia. Eso me parece una síntesis genial de cuál es el sentido de la vida para los wichí.
Y, por ejemplo, cuando llueve, hasta ahora, 2020, cuando llueve no se puede salir de Sausalito ni de los pueblos cercanos, porque como te comenté, hay 200 y pico de kilómetros de tierra, de una ruta de tierra, ¿no? El asfalto llega hasta un pueblo que se llama Miraflores. Y entonces, cuando llueve mucho, no se puede salir. Entonces, si hay un enfermo grave, y ahora lamentablemente hay casos de coronavirus, van a tener que mandar un helicóptero para que salga un enfermo grave, ¿entendés? Entonces, estando ahí, yo estuve ahí con lluvias, con cosas, y bueno, no se puede salir, hay que hace 3 días y hay que esperar que el camino oree, como dicen, y bueno, y hay que aceptarlo, porque no, por más que yo quiera, no puedo, hay algo más grande que son las fuerzas de la naturaleza, por decirlo. Y eso que parece una cosa tan simple, a nosotros como culturalmente nos cuesta mucho, ¿no? Y ahora pasa con esto, ¿no? Esto es algo que no podemos dominar, ese famoso tema del dominio, del control, y nos cuesta mucho, ¿viste? Entonces, yo no digo que sea fácil, tal vez mi situación es privilegiada porque tengo una tarea que puedo cumplir remotamente, soy docente en la Universidad de Artes y eso lo puedo hacer. Bueno, entiendo, muchas personas que la están pasando muy mal, pero hay muchísimas que están muy bien y sin embargo se quejan, ¿entendés? Y eso me parece lamentable, sobre todo lo que uno ve desde los grandes medios centrales de Buenos Aires, toda una cultura del malestar que habría que revisar en qué está basado, digamos, ¿no? En si es una cuestión de problemáticas, digamos, existenciales o qué, pero no sé, yo, digamos, yo nunca he sido pobre, pero he estado cerca de la pobreza, de las carencias, de esto que te digo, de gente que he visto las ambulancias, cuando no era esto, hacer los 300 kilómetros hasta Castelli, que es el lugar donde hay un hospital grande, contra viento y marea, paleando, embarrando. Yo he visto cosas épicas, ¿entendés? He visto gente que ha arriesgado su vida para que otra persona se salvara, ¿entendés? O sea, a mí me han tratado siempre como una princesa, yo digo, en el monte, ¿entendés? Yo me acuerdo una vez que yo tenía a mi hijita, yo iba con mi hija, tenía 6 meses cuando empecé a hacer esto, y una vez íbamos en una camioneta y se rompió, y tuvimos que a las 4 de la mañana empujar la camioneta hasta llegar a Pompeya, y en el mismo auto que yo iba un hombre que tenía a su hijo paralítico, ¿entendés? Y no tenía sillón de ruedas, nada, lo llevaba en brazos, ¿entendés? Y sin embargo, cuando llegamos a Pompeya, que le golpeamos la puerta al único mecánico que por supuesto abrió, porque en el monte es así, o sea, vos llamás a las 4 de la mañana y la gente atiende, porque todo el mundo tiene que ayudarse, no queda otra, digamos. Me acuerdo que a mí me dieron la mejor cama, ¿entendés? Y el hombre con el chico paralítico se quedó afuera, y yo me acuerdo que le dije, pero por favor, señor, venga con su hijo, y él me dijo, no, yo me quedo mirando las estrellas. Entonces, fíjate, a mí que no era nada, me dieron la mejor cama, o sea, entonces yo siempre me sentí una privilegiada de la vida, ¿entendés? Porque pude hacer lo que amaba, pude realizarme, pude vivir de la danza, y al lado, viste, hasta ahora yo veo tanta gente con tantas carencias, que entonces no entiendo cuando la gente está siempre quejándose cuando tiene todo, o aparentemente tiene todo al lado de los que no tienen nada, ¿entendés? O sea, yo estoy acá ahora viviendo en una localidad cercana a Resistencia que se llama Fontana, y hay una escuela de danza que yo la he visto crecer, que también empezó bajo un árbol, como dice, hace 25 años, y yo me acuerdo la alegría de esos chicos cuando tuvieron su primer ventilador, por ejemplo, ¿entendés? Que tuvieron un salón con un ventilador, porque nunca lo habían tenido, ¿entendés? Y en Buenos Aires, yo me acuerdo, se quejaban cuando no había aire acondicionado, no sé qué, y cuando el piso no sé cuánto, ¿viste? Y yo no digo que no haya que tener condiciones, pero digo que hay que ser más agradecido con la vida, ¿entendés? Si vos tenés cosas, fíjate en el que tiene menos, si no es un consuelo de tonto, para mí es como una conciencia de vos artista
en donde estás. Estás en Latinoamérica y yo estoy en el Chaco, en la Argentina. Entonces, viste, agradezco profundamente poder aportar algo en este lugar, porque para mí, como yo te digo, la danza en el Chaco, y creo que la Argentina profunda, no es solamente un hecho estético, es un hecho que dignifica la vida de las personas. O sea, la gente que hace danza cambia su vida para bien, ¿entendés? Tiene un oficio, tiene una autoestima, tiene hasta formas de mejorar su vida, ¿no? O sea que, por eso yo siempre cuando hablo en Buenos Aires todos me miran así porque pareciera que fuera que de otro planeta. Y realmente, muchas veces la gente que vino, yo como directora y siempre he hecho muchos cursos con gente muy, muy importante, con personalidad de la danza, qué sé yo, Sí. todos me dicen, ay, qué lindo el clima, qué hermoso acá, queremos volver al Chaco. Y tal vez sea eso, ¿no? Sea que acá valoramos y sentimos y los hacemos sentirse felices porque simplemente estamos mirando la vida desde un lugar donde cada cosa vale, ¿entendés? Cada cosa es valiosa, ¿no? Entonces, no sé, Y tal vez sea un pequeño Martín, aporte, pero por ahí eso, suma. claro, y eso que vos percibís y que me contás de los wichís, es desde ahí no solo la aceptación, sino la valoración, tal vez la mayor conexión también con la naturaleza y con los ciclos de la naturaleza, que los hace Sí. como percibir la realidad y vivirla y recorrerla de otra manera, que también eso se puede transferir al arte y a la enseñanza, ¿no? ¿Cómo hiciste con ese aprendizaje vos, también como docente, que hoy en día seguís siendo docente, sos gestora, o sea, transmitís una información, un saber, una enseñanza? ¿Qué haces con esto? ¿No? Bueno, a mí te digo, a mí me cambió mucho la cabeza esa experiencia con los wichís, porque yo venía de la danza clásica y la danza clásica siempre está unida un poco al sufrimiento, digamos, la disciplina y a la eterna frustración de que nunca sos perfecta. Y, y yo, no exageradamente, pero tenía una cosa así como de nunca estar satisfecha del todo y de que, bueno, que implicaba siempre sacrificio y demás. O sea, por un lado hay como cuestiones muy buenas que yo valoro, que es el tema de la disciplina, la constancia y demás, ¿no? Que te da la danza clásica. Pero por otro lado, ese aspecto como de eterna insatisfacción, a mí me cambió mucho la cabeza, por un lado cuando tomé cursos con gente cubana que disfrutaba mucho bailar, y por otro lado los wichí también, porque yo me acuerdo que una vez con este grupo que dirigía, eh, teníamos una función y bueno, para mí siempre era como parte de mi naturaleza estar nerviosa previamente y como bueno, como esa adrenalina y esa cosa bueno, de todo espectáculo. Yo tenía que estar en la parte técnica, con las luces, con el sonido. Y bueno, por ahí me salía como una cierta brusquedad, una cierta clima nervioso. Entonces me acuerdo que los muchachos, los wichí, que me dijeron, Marilyn, si vas así siempre, si no te hace feliz que bailemos, no vamos a bailar más. Y yo me di cuenta y ahí cambié, ¿viste? De ahí en más nunca fui la misma, de ahí en más tomé con otro espíritu, con otra tranquilidad todo, ¿viste? Un concurso, un festival, nada, o sea, porque lo importante era que si eso no nos daba felicidad, no tenía sentido el hecho artístico, ¿no? Y entonces eso también lo traspasé a mis clases, o sea, en mis clases yo siempre he sido rigurosa, todo, porque bueno, tengo esa formación, pero también siempre les di a los alumnos creo, la confianza y la idea de que ellos eran buenos y podían hacer cosas maravillosas, y que si la danza clásica, la danza contemporánea no era su camino, había otros caminos que eran igualmente válidos, ¿no? Claro. Entonces, yo siempre, una vez una de mis alumnas en el ISPEA Danza, un grupo, me dieron como un certificado, así que hacían las alumnas, que hicieron como un acto muy, muy gracioso, y pusieron para Marilyn Granada, la maestra para la cual todo es posible.
Entonces, eso me parece maravilloso, que ellos hayan sentido que ellas podían hacer cualquier cosa, así no fuera ser excelentes bailarinas o lo que sea, ¿no? Porque yo siempre decía, la danza les sirve para la vida, chicas o Sí, chicos, no es solamente, no es una herramienta y todos podemos bailar, ¿no? Y aparte, a mí me costó mucho también por la danza clásica la cuestión de los cuerpos, de la perfección de los cuerpos, el tema de las edades, y todo eso fue un sí. camino que tuve que ampliar mi cabeza, ¿no? Darme cuenta de que en la danza popular sobre todo, ¿no? Por ejemplo en el chamamé, como en el tango, hay gente que tiene sobrepeso y es maravillosa bailarina o bailarine, o no Mm, importa la edad, o sea, vos sos más grande y en las danzas populares bailás mejor. Entonces, bueno, todas esas categorías sí, que sí. parecen poco obvias, no son tan obvias No, y tiene todavía, que ¿no? ver, Porque eh, hay gente que se sigue tocando con eso, ¿no? sí, sí, y esto tiene que ver también con lo que hablamos en un momento, con cuál sería nuestra danza, ¿no? Pensar en el descolonialismo, ¿no? La formación y las danzas que nosotros adoptamos de afuera, que tienen esa rigidez y que vos lo decís tan claro con esto, este sufrimiento de la danza frente a lo que te dicen los wichís, ¿no? Tiene que ser algo que te dé felicidad, ¿no? ¿Cuáles serían nuestras Sí, danzas? ¿No? sí, la verdad que, por ejemplo, que vuelvo siempre a los wichís porque, bueno, da para mucho la reflexión. Cuando ellos, el proceso se fue así, yo fui unos años, un tiempo a dar talleres y después en un momento dado yo tenía una hija, un bebé, mi familia, todo, no podía quedarme a vivir en Sausalito permanentemente. Entonces eh, le ofrecí que el dinero que me daban a mí, que era como un viático, porque yo en ese momento era empleada de cultura, como lo fui toda mi vida, tenía como un cargo, al haberse terminado el ballet oficial, le decían promotora de danza. Bueno, en ese rol yo fui a Sausalito. Entonces yo dije, bueno, ese dinero que me dan a mí, ¿por qué no lo damos como becas a alguno que sea destacado acá del taller y que él después siga como maestro local acá, porque yo no voy a poder toda la vida estar ahí yendo y viniendo con mi hija chiquita y bueno. Entonces, esa asociación Tañí se reunió y me dijeron, no vamos a becar a uno solo, vamos a becar a dos de tus alumnos o alumnas, porque uno solo, si se va al pueblo, porque la idea era que viniera Resistencia a formarse conmigo y con otras personas, se va a sentir muy solo, estando en un lugar que no puede hablar su idioma, que no conoce a nadie, así que van a ir dos, entonces elegí vos. Y bueno, como las chicas me habían dicho que ellas no iban a salir del pueblo, que no, había chicas que jamás habían ni ido ni a Castelli, te digo que está a 300 kilómetros ya, no, había gente que nunca se había movido ahí. Fueron los varones los que dijeron, sí, nosotros nos elegís, queremos ir, queremos hacer la experiencia de estudiar otras danzas con otros maestros, que vos decís que hay, qué sé yo. Entonces elegí a dos, Anselmo Calermo y Antonio López, que eran dos jóvenes muy talentosos. Y, y bueno, entonces ellos cuando vinieron, ellos mismos me dijeron que querían estudiar muchas cosas que no eran solamente técnica clásica, aunque sea raro, lo estudiaron, o danza moderna, contemporánea, lo que hubiera, sino que querían estudiar canto, querían estudiar guitarra, querían estudiar yoga, querían hacer kung fu, porque habían visto películas. Y así que su formación fue holística, porque ellos la plantearon así, o sea, éramos como, ¿viste? Como la escuela mudra de Bellar, pero bueno, acá en el Chaco. Pero porque ellos eran así, porque los wichís siempre entienden el mundo de manera holística, o sea, de hecho, estos bailarines, Anselmo, Antonio, Ernesto y Pascual, eh, ellos tocaban instrumentos, cantaban, hacían la ropa, o sea, ellos veían, y yo ahora lo digo, qué bárbaro, ¿no? Era como absolutamente integral su manera de ver la danza, o sea, no eran solamente bailarines, pero porque es así, porque en la cultura indígena uno no es solamente un cazador o un pescador o un artesano, uno es todo lo que tu cultura te da, o sea, eso vos recibís todo. Y incluso me acuerdo cuando llegaron acá una vez, en la primera clase que hicieron en la escuela de danza, que una amiga le preguntó, ¿ustedes hace cuánto estudian? Y ellos habían tomado 3 meses de clase conmigo, con él y nada más, y antes con otro maestro, Juan Alejandro Toledo. Y él dijo, hace mucho.
Y yo me llamó la atención, ¿no? Y yo le dije, ¿por qué decís hace mucho? Y entonces él después me dijo, bueno, porque desde siempre, o sea, como diciendo, yo bailo desde siempre, o tenía en mi cabeza bailar, o vi bailar, o vi a los, a los chamanes bailar desde niño, o sea, como diciendo, bueno, soy lo que soy, todo mi pueblo está en mí, todo el tiempo de mi pueblo está en mí, ¿no? Y entonces, esa forma de, de entender la danza como algo que un bailarín puede formarse de muchas maneras, con muchas técnicas. Incluso me acuerdo que una vez hicieron clases de contact, y cuando ellos hicieron las clases me dijeron, pero nosotros esto ya lo hacíamos, me decían, porque ya teníamos un contact wichi. ¿Y dónde? ¿No te acordás cuando jugamos en la playa, me dicen, ahí en la arena, que rodamos y hacemos cosas y jugamos? Y claro, yo los he visto hacer eso en la arena, ¿entendés? O sea, que es cierto esa cuestión del contacto y de probar y con el peso y caerse, bueno, todo eso lo tenían como juego corporal, ¿no? Así que me parece que tenemos como que ampliar, ¿no? Esa cosa para mí la danza tiene que estar unida al placer de bailar, de sentir el cuerpo, de sentirse vivos, que siempre nosotros acá teníamos una frase en el área danza, celebremos la alegría de bailar, como nuestro lema, y para mí tiene que ver con eso, ¿no? Mientras uno está vivo, la danza está viva, digamos, ¿no? No importa el cuerpo, no importa el tiempo, no importa la técnica. Incluso, digamos, yo me acuerdo que a mí me ha pasado mucho como bailarina, ¿no? Que yo siempre sentí que bailaba porque no podían bailar, por ejemplo, ¿no? Pero lo sentía profundamente porque me lo han dicho, viste, personas, por ejemplo, en sillas de ruedas, que me han dicho, nosotros bailamos cuando te vimos bailar, o personas bueno, que tenían distintas discapacidades, y eso a mí siempre me conmovió, ¿no? De que yo podía ser la voz o el cuerpo de mucha gente que no podía bailar, ¿no? Y que me lo han dicho, eso ha sido absolutamente conmovedor para mí, ¿no? Y ya como te lo dije, yo siempre sentí la danza como un servicio, como que el artista nos sirve con su cosa individualista, ¿no? Sí. Sí, decime. No, quería saber en este momento cómo está la situación ahí. Sé que vos estás con el movimiento federal, en este momento, ¿no? de aislamiento, ¿cómo se está viviendo? Bueno, la realidad es que la gente que tiene, que enseña danza, que vive de la danza como docente, que es la inmensa mayoría, ¿no es cierto?, de los maestros, coreógrafos de Argentina, están pasándola muy mal, porque realmente se sostienen aquellos que tienen algún pequeño grupo de alumnos virtuales, que siguen dando clases online, pero no es lo mismo, no es la misma cantidad, o sea que aquí incluso hay una asociación que se llama TACH, que es una asociación de titiriteros, coreógrafos y actores, que bueno, ha hecho de reparto de bolsones de alimentos, se han conseguido distintos como beneficios en el sentido bueno, de que algunos no se paguen ciertos impuestos, Bueno, actualmente se están dando cursos de danza folclórica, de ritmos, de flamenco, de técnica clásica para el interior, que es muy útil en formato online, pagado por el Instituto de Cultura para ayudar a los hacedores. Por supuesto, no son todos, ¿no? Porque esa convocatoria es para artistas de todas las disciplinas. Así que bueno, se nota digamos, que es un momento de mucha austeridad y incluso de gente que está como en un límite, ¿no?, económico. Así que parece un poco el tema de lo solidario,
igual en el Chaco, no todo el Chaco está en esa situación, donde hay una situación muy álgida, es acá en lo que es Resistencia y el Gran Resistencia, donde yo estoy, que estoy en Fontana ahora actualmente viviendo, Barranqueras y Vilela, bueno, y alguna otra localidad. Hay muchas localidades del Chaco donde no hay esa problemática y que se habían ido como ya pidiendo protocolos para poder trabajar, pero no sé si todavía lo han logrado. Sé que algunos gimnasios en algunos pueblos sí lo habían logrado un protocolo de trabajo. Así que, y acá en el Chaco, bueno, todavía nos falta poder organizarnos como mejor estructura para el Movimiento Federal de Danza, porque nunca pudimos hacer una reunión grande, así en forma personal a la antigua, digamos, porque bueno, nos tocó ya la época de la pandemia, y bueno, lo que se está haciendo es tratando de fomentar el registro, que lamentablemente hay mucha gente que no quiere hacerlo porque tiene miedo, no sé si a cuestiones que tengan que ver con la FIP o que creen que el registro de danza es algo negativo, así que cuesta un poco. Pero igual siempre hay gente solidaria en cada localidad que va difundiendo, que lo toma como algo propio, lo cual a mí me parece también muy conmovedor. Yo un poco estoy tratando de difundir en esta zona del norte de la gente indígena, que es la que más le cuesta porque a veces no tienen internet o es muy lenta, así que, bueno, de a poco trato de explicar también que ellos se sientan partícipes y que, bueno, de alguna manera alguna vez van a también ser parte de ese registro. O sea, yo trato de enviar, digamos, ¿viste? En este momento como que uno hace una militancia cibernética, digamos, mandando las convocatorias, los registros, pero bueno, creo que hay otras provincias como Formosa y Misiones que en este momento están más organizadas, tal vez Corrientes, creo que también tuvieron como más reuniones. Nosotros estamos todavía con no la suficiente cantidad de personas registradas en el Movimiento Federal de Danza, porque en realidad hay mucha danza en el Chaco, hay muchísima gente que enseña danza, que hace danza, como yo digo, hasta en el paraje más recóndito, yo he conocido maestros de escuela que enseñan folclore, por ejemplo. Siempre cuento la anécdota de un hombre en una isla del Cerrito, que es acá cerca, que al no ir más un profesor de folclore, bueno, un hombre que tenía un kiosco, que sabía folclore, danza folclórica, dijo, bueno, yo voy a enseñar, y entonces en los ratos libres que no atendía el kiosco, enseñaba a los chicos en la vereda del kiosco, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, fíjate cómo hay esa pasión, ¿no? Yo he visto maestros de lugares en el medio del monte, que son maestros de escuela y que enseñan, y que los niños realmente responden, o sea, es algo que no hace falta un título, digamos, está el deseo de difundir y de hacer eso, ¿no? Y yo siempre digo, hay una frase que una vez leí en una escuela de Corrientes que decía, donde hay un maestro hay una esperanza, ¿no? Y creo que es una frase muy linda para tenerla en cuenta, ¿no? Porque donde hay un maestro de danza o de lo que sea, se modifica el mundo, digamos, ¿no? El mundo puede mejorar de alguna manera. Sí, sí. ¿No? Y ampliarse también, ¿no? Y se ve que tienen la danza más integrada, porque también tienen más integrado el cuerpo, y yo relaciono eso con la naturaleza, con los ciclos naturales, ¿no? Con el autoconocimiento y conocimiento del medio donde vivimos, ¿no? Que es la tierra, ¿no? Nuestro ecosistema. Y Marilyn, para ir cerrando, me gustaría saber qué es la danza para vos. Ya me estuviste diciendo algunas cosas, te puedo intuir, pero ahí, o en tus palabras. Mira, para mí es como que no concibo la vida sin danza. Siempre, desde pequeña, yo necesité expresarme a través del cuerpo, a través del movimiento. Y siento que la danza es una forma de ver el mundo de una manera muy vívida,
donde está implicado la totalidad del ser, digamos, ¿no? Como siempre decimos, los que hacemos danza, el cuerpo es nuestro instrumento, ¿no? Y me parece que sobre todo una forma de comunicación, ¿no? Yo sentí que la danza siempre rompió barreras, ¿no? A mí siempre me interesó mucho el llegar al otro, siempre me conmovió mucho una imagen de María Fuchs bailando en la plaza acá de Resistencia, que fue una pionera que vino hace muchos años, y a mí esa imagen de ella bailando en la plaza y que la vea todo el pueblo, toda la gente, me conmovió. Yo siempre dije, yo quiero ser como ella, ¿no? Yo quiero que me reconozca, pero no solamente el que va a un teatro, que me reconozca el que vende chipá en la plaza, que diga, ahí va Marilyn la bailarina, ¿entendés? Y bueno, y lo logré, lo logré, en un momento era, ahí va Marilyn la bailarina. Así que para mí la danza, no consigo mi vida, es como yo siempre dije, el eje de mi vida, y actualmente siento que estoy un poco más corrida hacia el mundo de las palabras, porque escribí una obra que se llama Siete Otoños, que tiene forma de danza-teatro, porque bueno, hay que pasar por el cuerpo, y fue una historia que me llevó 40 años poder escribirla, porque está basada en cartas que nos escribíamos un novio que yo tenía, que estuvo preso 7 años, de ahí 7 otoños, en la época de la dictadura, ¿no? Entonces una obra absolutamente vivencial que, bueno, traté de que fuera universal, ¿no? Una historia de amor que obviamente tiene palabras, pero tiene mucho compromiso del cuerpo, tiene movimiento, se cuenta a través del cuerpo también. Pero en este momento de mi vida es como que siento que quiero escribir y seguir como haciendo danza, teatro, digamos, quiero contar otras historias donde también aparezca la palabra, ¿no? Aparezca la palabra. Y quería contarte una cosa cortita, pero me parece muy linda, que me parece que en estos momentos tan especiales, ¿no? Es muy interesante, creo que los bailarines, los coreógrafos, todos tendrían que también ver que su danza puede permanecer en la memoria, ¿no? Que la danza, aparte de lo audiovisual, que está circulando mucho, también puede seguir viva en la memoria, en el recuerdo de las personas, ¿no? De aquellas personas a las cuales algo le tocó el corazón, ¿no? Y a mí me pasó algo muy fuerte esta semana que pasó, que este novio que yo tuve, a partir de la obra, él también pudo desatar un nudo muy traumático que tenía con ese periodo tan terrible, digamos, y volvió a ver las cartas de su madre, volvió a ver mis cartas y escribió como una autobiografía, digamos, novelada, que se llama Los años del eclipse, se llama Luis Alarcón, y él me mandó el manuscrito, digamos, ¿no? Y entonces ahí aparece por tercera vez en su obra una danza que yo hice y que, fíjate, por eso yo digo, cómo la danza habita la memoria, ¿no? Que yo una vez cuando lo visité hace muchos años, en los años 80, antes de la democracia, yo bailé en la cárcel de Devoto en el patio, pero bailé sin música, así una chica absolutamente inconsciente, porque era totalmente prohibido bailar, nada, no se podía hacer nada. Y yo como en ese momento bailaba mucho, bailaba en las plazas, y yo quería mostrarle lo que hacía. Viste que la gente danza, hay un momento que no podemos con las palabras, tenemos que usar el cuerpo para decirlo. Entonces me puse a bailar una coreografía que yo hacía, y me acuerdo que fue una cosa absolutamente revolucionaria en ese lugar, ¿no? Y me acuerdo que Luis, él trataba de correrme y atraparme como una mariposa, y él era torpe al lado mía, que era una bailarina de 20 y pico de años. Y yo me acuerdo que todo el mundo quedó como helado mirándome bailar, todo el patio estaba lleno de gente, con familiares que visitaban a los presos, y todo el mundo sonreía cuando me veía bailar, ¿no? Yo hice todo un círculo inmenso en ese patio inmenso de Devoto, y yo me acuerdo que esa felicidad de las personas, yo no me voy a olvidar nunca, ¿no? Y cuando terminó, yo me acuerdo que hice como un gesto hacia arriba, y lo que vi me heló, porque yo vi a los guardias apuntando, ¿entendés? Con las armas. Y los guardias quedaron tan helados como todos. Los guardias no hicieron nada contra la danza. O sea, la danza venció todo, venció el horror, o sea, la danza congeló y fue un momento maravilloso. Pero bueno, para mí era una simple danza de una chica enamorada a
a su novio. Y sin embargo, ¿sabes que eso fue tomado con un expreso que se llama, le dicen Ratón Aranda, y escribió una obra que se llama Memorias de Ratón? Él lo tomó, esa anécdota, y él resulta que la había visto por la ventana, porque él no tenía visita, una ventanita con barrotes, y eso él nunca se le olvidó de la memoria, y 30 años después nos conocimos y él me dijo, yo te vi bailar atrás de los barrotes, yo nunca me voy a olvidar de esa danza. Y él escribió todo un capítulo en su obra que se llama La bailarina, ¿no? Donde dice, ese momento fue un momento de libertad, en ese momento yo fui libre, ¿no? Después otro autor que se llama Jorge Giles escribió ahora hace poco, este año, una novela que se llama Mocasines, que se llama Memorias, y vuelve a tomar ese tema y lo hace a su manera, porque a ella le contaron, él no lo vio, ¿no? Y él vuelve a hablar de que cuando yo bailé, dice, todos fuimos inmortales. Cuando la vimos bailar a Marilyn, todos fuimos inmortales, como diciendo, ya nada podía hacernos daño. Dijo, la maravilla de la belleza, ¿no? Una cosa así. Y bueno, entonces, yo lo digo no por una cuestión ego, yo lo que digo es, qué bárbaro que una danza sin música haya quedado 40 años suspendida en el tiempo, en la memoria de las personas, y haya significado tanto para esas personas, Claro. ¿entendés? Entonces, te digo, en estos momentos, tal vez no podemos hacer, pero tal vez todo lo bueno que hicimos le está sirviendo a muchas personas, ¿no? Y están diciendo, qué bello eso que vimos, cómo me conmovió, cómo me llegó. Y todo eso es otra forma de habitar, es otra forma de hacer, es otra forma de bailar, digamos, ¿no? Y que también creo que es extraordinario, que los artistas y privilegios de alguna vez un pequeño gesto haber conmovido a alguien, ¿no? Sí, el poder de la danza, ¿no? Y la vitalidad de la danza, ¿no? Que produce esto en los otros, además, ¿no? Que les puede transmitir la alegría y la libertad, ¿no? Sí, sí. Bueno, Marilyn, un gusto escucharte, seguramente vuelva a contactarte porque me interesa un montón el tema de esas danzas indígenas también. Bueno, como no, con gusto. Y te agradezco haber participado de este ciclo y habernos compartido toda tu experiencia, tu riqueza y tu mirada. Y además acercarnos al Chaco, a otras provincias del país, desde acá de Buenos Aires, que a veces estamos tan encerrados, ¿no? Como si estuviéramos en una cuarentena y aislamiento permanente respecto del resto. Así que te agradezco un montón y sigamos armando estas redes. Bueno, no, la agradecida soy yo, y bueno, espero que haya sido útil o que, bueno, que haya gente que de alguna manera esto le pueda servir, que le pueda interesar, así que la agradecida soy yo, y creo que es muy lindo que, bueno, que en este tiempo de pandemia, bueno, este uso de las redes, como decís vos, salte muros, salte distancias y nos haga ver que, bueno, hay otras formas de encuentro, que mientras estamos vivos, bueno, todo puede suceder para bien, así que encantada de seguir, y bueno, lo que quiero decir es que, como dice la Wichi, todo sigue mientras estamos siendo, todo puede ser posible. Gracias. Gracias.